Yo nunca tuve mucho, pero siempre tuve lo más importante, un corazón sincero. Me llamo Luis, tengo 32 años, y esta es la historia de cómo el amor más puro que sentí terminó rompiéndose, no por falta de amor, sino por el orgullo de quienes creen que el dinero lo es todo. Mi vida siempre ha sido sencilla, marcada por el olor a madera y el sudor del trabajo honesto. No conocía de lujos, pero sí de lealtad y de dar la mano sin esperar nada a cambio. Y en ese mundo mío, simple pero sólido, apareció ella. Todo comenzó una noche de verano, en una fiesta del barrio. Yo ni siquiera pensaba ir, el cansancio del taller me pesaba en los hombros. Pero un amigo insistió, y fui. Luces cálidas, risas, y ella, Daniela, con un vestido azul que parecía flotar mientras bailaba. No sé qué me pasó, pero sentí algo que nunca había sentido. Me acerqué con el corazón en la garganta, le pedí bailar, y dijo que sí. Esa noche, bajo las estrellas, sentí que todo era posible. Desde ese día no dejamos de hablarnos. Cada tarde, sin importar lo agotado que estuviera, salía del taller con las manos llenas de polvo y la esperaba afuera de la universidad. Ella estudiaba administración, un mundo de números y estrategias que yo apenas entendía. Yo era ayudante de carpintería y soñaba con aprenderlo todo, con dominar el arte de darle vida a la madera. A veces me miraba las manos, ásperas y con alguna que otra astilla, y se reía con una ternura que me desarmaba. Lo que más me gusta de ti es que trabajas con el corazón, me decía. Y yo, al oír eso, me sentía el hombre más afortunado del mundo. Creía que nuestro amor era un puente entre dos mundos, lo suficientemente fuerte para soportar cualquier diferencia. Luego llegó el día de conocer a sus padres. Subí los escalones de su casa, una casa que parecía un palacio comparada con la mía, con un nudo en el estómago. Llevaba una camisa que mi madre planchó con esmero, mis zapatos viejos pero limpios, y una botella de vino barato comprada con mis ahorros de la semana. La puerta se abrió y me recibieron sonrisas que no llegaban a los ojos. Desde ese primer instante sentí una corriente helada. Cada pregunta sobre mi futuro parecía un examen diseñado para que yo reprobara. Yo hablaba de madera, de lija, de ensambles, y sentía que mis palabras, llenas de pasión por mi oficio, rebotaban contra una pared fría de indiferencia. Su padre me apretó la mano sin mirarme de verdad, como una formalidad vacía. Su madre me escaneó de arriba abajo, deteniéndose con descaro en mis manos de trabajo, como si fueran la prueba de un delito. Intenté contar mis proyectos, el orgullo que sentía al crear algo hermoso y útil con lo que uno es, pero entendí pronto que, para ellos, yo no encajaba. Era como si me hubieran pesado en una balanza que solo medía cuentas bancarias y apellidos, una balanza que nunca iba a favorecerme. Me sentí juzgado, no por quién era, sino por lo que no tenía. La estocada llegó con una dulzura afilada, de parte de su madre, mientras servía el postre. El amor es muy bonito, Luis, pero no paga las cuentas. La frase quedó suspendida en el aire, entre los platos caros y los cubiertos de plata. El silencio que siguió fue más ruidoso que un grito. Busqué desesperadamente los ojos de Daniela, buscando una defensa, una señal de complicidad. Pero ella bajó la mirada al plato. No dijo nada. Y en su silencio lo entendí todo. Comprendí que mi amor, mi oficio, mi esfuerzo, no iban a ser suficientes para ellos. Y lo que más dolió fue darme cuenta de que, quizás, tampoco serían suficientes para ella. Esa noche, en la soledad de mi cuarto, esa oración martillaba mi cabeza sin piedad. El amor no paga las cuentas. Me sentí humillado, pequeño, invisible, y aún así, terco y decidido. Me prometí a mí mismo que pelearía, no para convencerlos a ellos, porque sabía que era una batalla perdida, sino para construir un hogar con ella, para demostrarle que mis manos podían levantar un futuro. Me hundí en el trabajo como un náufrago que se aferra a una tabla. Acepté cada encargo, sin importar lo pequeño o grande que fuera,
Trabajé fines de semana, sacrifiqué horas de sueño. En mis pocos ratos libres, dibujaba planos de una casita mínima para dos, un refugio donde su dinero no pudiera alcanzarnos. Cada mueble que terminaba era un ladrillo más en ese sueño. Cada billete que lograba ahorrar era una prueba tangible de que mis manos podían levantar un futuro, no solo pedazos de madera. Estaba construyendo nuestro nido, tabla por tabla, con la fe ciega del que ama. Pero mientras yo construía, algo entre nosotros se derrumbaba silenciosamente. Las llamadas se acortaron, sus respuestas se volvieron monosílabos. Los mensajes se hicieron esporádicos, llenos de excusas. Estoy cansada. Tengo que estudiar. Los domingos, que eran sagradamente nuestros, se volvieron silencios largos y vacíos. Yo intentaba entenderla, justificarla, diciéndome que era la presión de su familia, hasta que dejé de entender y empecé a sentir un frío que no venía del invierno. El golpe final llegó un martes por la tarde. Un amigo me había dicho que la vio con otro hombre, uno de esos que sus padres aprobarían, con traje y auto nuevo. No quise creerlo. Le pregunté y me lo negó. Pero la duda me carcomía. Fui a buscarla sin avisar y la vi por el ventanal de un restaurante caro, de esos a los que yo nunca podría llevarla. Estaba riendo con una naturalidad y una alegría que ya no eran conmigo. Junto a ella, un hombre de traje impecable, el yerno perfecto que sus padres siempre soñaron. Él puso su mano sobre la de ella, y ella no la retiró. En ese instante, sentí que el piso se abría bajo mis pies. No hice una escena, no grité, no reclamé. Lo seguí a distancia hasta el campus, como una sombra. A la sombra de un árbol, él la abrazó, y ella correspondió, aferrándose a él. Fue suficiente. Me di la vuelta y me fui. No había nada más que decir. En ese momento comprendí que no estaba perdiendo contra un hombre, sino contra todo un mundo de expectativas, de apariencias y de prejuicios donde yo, con mis manos callosas y mi corazón sincero, nunca iba a caber. Esa noche caminé sin rumbo, con un nudo en la garganta que me ahogaba. Terminé en el taller, a oscuras, respirando el olor a madera y a soledad. No lloré. El dolor era demasiado hondo, demasiado pesado para las lágrimas. Era un vacío helado. Más tarde, cuando el silencio era absoluto, su mensaje llegó, iluminando la oscuridad. Lo leí una y otra vez. Perdóname, Luis. No es que no te ame, pero mis padres tienen razón. No quiero sufrir el resto de mi vida. Sufrir. Esa palabra me rompió. El amor que yo le ofrecía, para ella era sinónimo de sufrimiento. Esa frase me vació el pecho y me dejó sin nada. Los días siguientes fueron un borrón de dolor sordo. Me levantaba, iba al taller, trabajaba, volvía a casa. Todo en automático. Pero fue el trabajo lo que me salvó. El ritmo constante del serrucho y el martillo se convirtió en mi terapia. Cada pasada de lija sobre la madera áspera era como si limara una herida en mi alma. Convertir un trozo de madera bruta en algo útil, en algo bello para otros, me ancló al presente y me dio un propósito cuando sentía que no tenía ninguno. Mientras hacía mesas y sillas para los hogares de otras personas, yo, sin darme cuenta, me iba reconstruyendo por dentro. Con el tiempo, el dolor agudo se fue transformando en una lección profunda. Entendí que hay familias que valoran más el estatus que el corazón, que confunden la seguridad económica con el amor verdadero y enseñan a sus hijos a buscar estabilidad, olvidándose de enseñarles a amar sin condiciones. Y aprendí lo más importante de todo. Mi dignidad no es negociable. Mi valor como persona no depende de la aprobación de nadie, ni del saldo en una cuenta bancaria. Hoy tengo mi propio taller. No es grande ni lujoso, pero es mío, y cada rincón huele a esfuerzo y a sueños cumplidos. Cada herramienta que tengo en mis manos la gané con mi propio sudor. Mis clientes no son millonarios, son vecinos, gente del barrio que valora un trabajo bien hecho y la honestidad de un apretón de manos. En la rutina del aserrín y el barniz, encontré una paz tranquila,
y el orgullo sereno de ser exactamente quien soy, sin pedir disculpas. No guardo rencor. La perdoné, y perdoné a sus padres, no porque lo merecieran, sino porque yo merezco vivir en paz. A veces, el olor de un perfume o una canción en la radio me traen el recuerdo de Daniela y de esa versión más joven de mí que soñaba con una casita para dos. Hoy entiendo que a veces, perder a alguien que amas es la forma más dura y directa de encontrarte a ti mismo. Aprendí que no es el dinero lo que define a una persona, sino el corazón con el que lucha cada día. Aprendí a elegir mi dignidad por encima de todo, a cuidar mi propio jardín, a regar mis propias raíces. Sigo siendo carpintero. No soy rico, pero tengo lo necesario, y lo más importante, lo que tengo nadie me lo regaló. Lo hice con estas manos, con sudor, y con un corazón que, a pesar de todo, aprendió a amar sin condiciones. ¿Sí la perdoné? Sí. Porque el amor verdadero no siempre se queda a tu lado, pero siempre, siempre te deja una lección. Al final entendí que no se trata de quién te gusta, sino de quién te cuida, de quién te respeta por ser quien eres, y de quién está dispuesto a construir contigo, no sobre ti. Ese es el verdadero hogar que finalmente construí para mí. Un lugar donde mi dignidad permanece y siempre permanecerá intacta. Suscríbete para más contenido.